El día de ayer ya no alcancé a hacer un video sobre este terrible suceso en Monterrey. Regresamos a los tiempos de la guerra de los Zetas, ¿no? Cuando se encontraban cadáveres y muertos por decenas, por docenas en el estado de Nuevo León, y ahí en Monterrey específicamente empezamos a ver cómo iba creciendo la violencia, ¿no? Cómo aumentaba y cómo a los gobiernos no les importaba. Los Zetas hicieron y deshicieron en Nuevo León durante muchos años. Todo esto había disminuido, y ahora con el gobierno del delincuente Samuel García, que se la pasa de viaje, pues regresó la violencia de una forma terrible. No es solamente este suceso, leo varias notas, obviamente hablan de lo que pasó el día de ayer, pero me encuentro la columna de Héctor de Mauleón, donde habla de que ha habido otros sucesos de este tipo en el gobierno del delincuente Samuel García, y aquí hay responsabilidad tanto del gobierno del estado como del gobierno federal. Son homicidios, bueno, los tiene que investigar el fuero común, es decir, el estado de Nuevo León, pero detrás de esto hay delincuencia organizada, y esa le corresponde al gobierno federal porque se trata de un delito federal. No pueden echarse la culpa unos a otros, y tampoco se vale que digan, pues es que así dejaron el país. Ya pues sabemos que así lo dejaron, pero ¿qué? ¿Le vamos a pedir al delincuente Calderón o al delincuente Peña Nieto que vengan a resolver esto? ¿O le exigimos al gobierno actual? Ustedes digan, ¿qué es lo más lógico? Es que da hasta coraje ver cómo señalan siempre. Es que adoptaron la misma cantaleta de López, la misma cantaleta. Primero tenía todas las respuestas y ahora tiene todas las culpas, pero para los que estaban antes, igualitos. Vean lo que narra Héctor de Mauleón. Dice: fue un amanecer de miedo en Monterrey, Nuevo León y su zona metropolitana. Durante la madrugada, sicarios del Cártel del Noreste fueron abandonando hieleras y bolsas de plástico negro en calles, parques, avenidas, carreteras, las inmediaciones de una escuela y paradas de autobús. En todos los casos, se trató de sitios con gran movimiento de autos y de peatones. La intención era que aquellos hallazgos tuvieran el mayor impacto, la mayor visibilidad. Las bolsas y hieleras encontradas ayer contenían cuerpos despedazados y en algunos casos mensajes de amenaza a una organización rival. Según se leía en los narcomensajes dejados por los sicarios, las víctimas habían tratado de infiltrarse en el Cártel del Noreste para entregar información a los líderes de un grupo conocido como los Rodos. Los restos humanos fueron abandonados a lo largo de un radio que abarca 6 municipios: Apodaca, García, San Nicolás de los Garza, Monterrey, Santa Catarina y Juárez, o sea, toda la zona conurbada de Monterrey. Se calcula que las víctimas podrían llegar a ser 12. Se habían cumplido un mes de que un estallido de violencia dejara 12 ejecuciones en menos de 24 horas en Monterrey, Hidalgo y Salinas Victoria. En este último municipio, 3 cuerpos con huellas de tortura fueron colgados en la madrugada del 24 de agosto en un puente sobre la carretera. A pocos kilómetros de ese sitio, sobre la misma carretera, fue dejada una hielera en la que había una cabeza y un torso. En la capital del estado, en esa jornada de horror, un hombre fue asesinado a las puertas de un súper frente a sus hijos mientras subía a la despensa a su camioneta. El mismo día, una pareja fue ejecutada en el municipio de Hidalgo. Apenas 2 semanas antes, Apodaca se había teñido de sangre cuando los cuerpos de 6 personas descalzas, maniatadas con cordones y con huellas de tortura, fueron halladas en una calle sin salida de la colonia residencial Palmas. Sus verdugos las habían bajado del auto, las habían alineado contra un muro. Los impactos de bala hallados en la pared hicieron concluir a las autoridades que las 6 personas habían sido fusiladas. Todos los cuerpos estaban sobre la banqueta. Los tenemos ubicados, esto va para todos, se leía en una cartulina abandonada en julio pasado junto al cadáver de un hombre que apareció con las manos atadas a la espalda y el rostro cubierto con una prenda de vestir. A principio de año, Nuevo León vivió su trimestre más violento en 11 años, más de 300 homicidios dolosos, una cifra que no se veía desde los años atroces de los Zeta, 356 homicidios en 2012. La mayor parte de esos crímenes tenían el sello del narcotráfico. A principios de marzo del año pasado,
El ejército detuvo en Nuevo Laredo a Juan Gerardo Treviño Chávez, apodado El Huevo, líder máximo del Cártel del Noreste. Treviño Chávez, extraditado poco después, era sobrino de Miguel Ángel Treviño Morales, el sanguinario Z40, al que se debe una de las eras más violentas y sanguinarias que se han vivido en México. La detención de Treviño Chávez desató narcobloqueos y balaceras, así como 38 ataques a bases militares. El Huevo había querido apoderarse de Monterrey, una capital que los grupos criminales se disputan por sus conexiones carreteras que facilitan las rutas de tráfico de drogas y migrantes y por su pujante actividad económica que facilita la extorsión y sobre todo el lavado de dinero. Desde los tiempos de gloria de Treviño Chávez, células del Cártel del Noreste se desplazaron desde Tamaulipas para arrebatarle restos al territorio de los cárteles que operan en el estado. Los Zetas Vieja Escuela, el Cártel Jalisco Nueva Generación, se hablaba incluso de grupos ligados a los Beltrán Leiva y el Mayo Zambada para los cuales trabajarían los rodos. Poco antes de su captura, Treviño Chávez operaba el Cártel del Noreste desde Salinas Victoria, Nuevo León. Ahí detectó el ejército uno de sus escondites. Un indicador de la violencia desatada en la región, según Causa Común, es el incremento de casi 150% en el asesinato de policías entre 2019 y 2022. Hace un año, 6 agentes estatales fueron emboscados en la carretera a Colombia, en el municipio fronterizo de Anáhuac. Los sicarios habían colocado ponchallantas para que las patrullas se detuvieran, acribillaron a 3 policías en la carretera y se llevaron a otros 3 cuyos cadáveres aparecieron horas más tarde. Los reportes coinciden en que la caída del Huevo provocó que la cohesión del Cártel del Noreste se rompiera. Tras los hallazgos de ayer, el secretario de Seguridad Estatal Gerardo Palacios Pámanes achacó los descuartizamientos que acompañaron la más reciente mañana de horror en Monterrey a una purga del cártel dominante, al cobro de cuentas provocado por una serie de deslealtades. Mañanas de horror también en la Sultana del Norte, señales de alarma semejantes a las que se registran en la frontera sur, al otro lado del país, donde todo va muy bien, como dice López. Y hoy, por cierto, dijo López que si quieren ir a frontera Comalapa, vayan, que no pasa nada. Para él no pasa nada. A lo mejor también estos 12 homicidios terribles, de la forma tan brutal en que cometen estas atrocidades, a lo mejor también son pues, como parte del paisaje. Pueden ir a Monterrey, en Nuevo León no pasa absolutamente nada. Pueden ir a cualquiera de los municipios donde regaron estos cuerpos, a Apodaca, García, a San Nicolás, a Santa Catarina, Juárez, no pasa nada. Está bien tranquilo el país, según el animal ese de la presidencia. Un horror de verdad. Ojalá detengan esto porque vaya que se puede poner peor y pues, tiene todo el caminito de que así va a ser. Saludos, compas. YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviará notificaciones cuando sean publicados. Por eso, para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2, ve a él dando clic en la pantalla final de este video donde dice, mensaje importante, y suscríbete.